Paradigma sociocultural, desarrollado por Vygotsky a partir de la década de 1920, ha llamado mucho la atención en fechas recientes por su gran potencialidad para el desarrollo de aplicaciones e implicaciones educativas. Vygotsky, en su etapa soviética, estuvo profundamente interesado en las distintas problemáticas asociadas a diversas y complejas cuestiones educativas. El paradigma sociocultural se considera relativamente nuevo en la psicología occidental, dado que su lectura sistemática en estos países empezó solo hace un par de décadas, de modo que tiene poco tiempo establecido en el campo educativo, lo cual hace difícil valorar los logros e implicaciones conseguidos hasta el momento de dicho ámbito. Resulta interesante la toma de postura que Vygotsky suscribe en cuanto a las relaciones entre psicología y educación. Esto se debe a que en su esquema teórico usa una forma integrada para relacionar cuestiones como el aprendizaje, el desarrollo psicológico, la educación y la cultura. A Vygotsky siempre lo atrajo profundamente la actividad educativa. Se interesó en cómo hacer uso de principios y normas psicológicas en el campo pedagógico, y también por el interés teórico académico de buscar afanosamente la comprensión y la mejora de las distintas situaciones y prácticas educativas. Otras importantes cuestiones que influyeron en el desarrollo de su paradigma son una amplia formación adquirida en distintas disciplinas sociales y humanas, así como el contexto y el momento histórico de la época posrevolucionaria del fervor socialista. Vygotsky fue el fundador y principal promotor del paradigma sociocultural en psicología. Desde su infancia, Vygotsky fue reconocido como un niño precoz que recibió una cuidadosa educación tutorial en los niveles de educación básica. Al finalizar sus estudios, ingresó en el gimnasio público. Desde esas fechas, cuando Vygotsky era un adolescente, demostró un profundo interés por las artes y las humanidades. Pueden ponerse de relieve varios hechos que influyeron notablemente en su formación y que también se ven reflejados en su obra psicológica. En filosofía, dos autores lo impactaron sensiblemente: Hegel y Spinoza. Durante toda su vida demostró un profundo interés por la literatura y el teatro. Posteriormente, Vygotsky continuó el desarrollo de su vida académica en la Universidad Imperial de Moscú, donde se graduó como abogado. Gracias a estos estudios, Vygotsky obtuvo una sólida formación en disciplinas como filosofía, historia, literatura y psicología. Al término de sus estudios, regresó a Gomel, donde impartió clases de literatura y psicología, y se le atribuye haber fundado un laboratorio de psicología en la Escuela Normal de Gomel, donde daba conferencias sobre psicología. Un hecho de gran importancia para Vygotsky es la vida de la Unión Soviética posrevolucionaria, pues participó en tareas de reconstrucción de ese país y profundizó su estudio sobre los escritos marxistas. En 1924, Vygotsky hizo su aparición en las comunidades especialistas de psicólogos, en la que propugnaba por una psicología centrada en el estudio científico de la conciencia, que debía tomar como base filosófica el enfoque marxista. Esto llevaría consecuencias en la vida personal y científica del autor soviético y en el nacimiento de la psicología marxista. A raíz de este hecho, Vygotsky se incorporó al Instituto de Psicología de Moscú, entonces dirigido por Kornilov. Fue ahí donde conoció a dos de sus más grandes colaboradores y precursores de lo que sería la Escuela de Moscú, Luria y Leontiev. Juntos formaron la legendaria Troika, que fue la que influyó en el desarrollo de psicología soviética. Vygotsky tenía la firme convicción de reconstruir la psicología sobre bases marxistas, pero no a la manera doctrinal y unidireccional. Su propuesta era más original, aunque también más desafiante, pues la idea central de Vygotsky consistía primero en desarrollar una especie de metateoría psicológica que en estricto sentido no podía derivarse unilateralmente de la filosofía marxista, sino más bien de la realización de un trabajo sistemático de reflexión de la psicología, así como de la construcción teórico-metodológica de una serie de principios y categorías conceptuales, derivados del conocimiento psicológico adquirido hasta entonces. Así, antes de desterrar apresuradamente las demás corrientes y propuestas psicológicas, había que hacer una asimilación crítica de sus aportaciones. La solución no consistía en proponer un eclecticismo de principios psicológicos, sino más bien un análisis crítico epistemológico hecho con profundidad, el cual desembocaría en tal metateoría, y con base a ella empezar a desarrollar una genuina psicología marxista. Problemática el estudio sociocultural de la conciencia. A pesar de que Vygotsky se le conoce usualmente por sus trabajos sobre psicología evolutiva y psicolingüística y sobre cuestiones relativas a la educación, sus inquietudes en el campo de la psicología iban un poco más allá de todo esto. La conciencia siempre fue el objeto de estudio principal de la psicología de Vygotsky. Vygotsky aquí relataba el grado de producción de una teoría psicológica determinada, de acuerdo con el nivel de aportación real potencial al estudio científico de la conciencia. Según el autor soviético, para analizar adecuadamente esta categoría era necesario estudiar los procesos psicológicos superiores de naturaleza sociohistórica y cultural. Para una comprensión objetiva del origen y del desarrollo de la conciencia, era necesario ocuparse del estudio de las funciones psicológicas en la filogenia y en la ontogenia humana.
Vygotsky concluyó que la psicología de su época había estudiado los procesos psicológicos superiores en forma fragmentada en su estado fosilizado y fuera de la influencia de los procesos de evolución histórico y cultural. Fundamentos epistemológicos: la mediación instrumental y social. Las ideas de Vygotsky recibieron la influencia del materialismo dialéctico y eso se manifiesta muy claramente en sus concepciones teóricas y metodológicas. Para Vygotsky, el problema epistemológico de la relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento se resuelve con un planteamiento interaccionista dialéctico, en el que existe una relación de induciación, de interacción y transformación recíproca iniciada por la actividad mediada del sujeto, con la intención de ampliar un poco la explicación y para proponer una abstracción un poco arbitraria con fines esencialmente expositivos. En el planteamiento vygotskyano intervienen dos formas de mediación social: a. La intervención del contexto sociocultural en un sentido amplio, y b. Los artefactos socioculturales que usa el sujeto cuando conoce al objeto. Al actuar sobre su objeto, el sujeto utiliza instrumentos de naturaleza sociocultural, los cuales, según Vygotsky, pueden ser básicamente de dos tipos: las herramientas y los signos. El uso de herramientas produce sobre todo transformaciones en los objetos. Por otro lado, los signos producen cambios en el sujeto que realiza la actividad, es decir, están orientados internamente. Puede concluirse que el sujeto, en interacción con su contexto sociocultural, reconstruye el mundo sociocultural en el que vive. Reflexión sobre la zona de desarrollo próximo. Haciendo un análisis por lo mencionado por los autores Vaquero, Blanc, Cole y Verge, se puede decir que el núcleo teórico del paradigma vygotskiano se comprende por los siguientes tres temas. 1. La teoría de que las funciones psicológicas son superiores y solo pueden entenderse a través del estudio de una actividad instrumental. 2. La tesis que sostiene que las funciones psicológicas son superiores también y tienen su origen y se desarrollan en un contexto social y cultural. Y 3. Las funciones psicológicas son superiores, que no pueden ser estudiadas como entidades fosilizadas. Para Verge, el tema de la mediación es el de mayor relevancia e injerencia en este paradigma. Incluso el propio Vygotsky lo reconoció también, que el tema era de suma importancia, y le aplicó gran interés que lo influyó en su aspecto psicológico y consciente. Vygotsky identificó tres etapas en el desarrollo de los conceptos espontáneos y científicos, los cuales los dividió en los siguientes tres puntos. 1. Cúmulos inorganizados, que es una etapa propia de los niños de preescolar. 2. Cúmulos complejos, etapa de niños ya mayores, que están basados en criterios perceptivos y objetivos previamente determinados. Y 3. Conceptos verdaderos, que son un producto directo de la instrucción escolar. El autor Verge propone 4 criterios para distinguir las funciones psicológicas superiores de las inferiores, los cuales son los siguientes. 1. El paso del control del entorno al individuo. 2. La realización consciente de las funciones psicológicas. 3. Su origen social y su naturaleza social. Y 4. El uso de signos como mediadores. Para Vygotsky, sostenía que para describir de una manera objetiva el desarrollo del psiquismo humano, se debe de considerar la participación de 4 dominios principales. 1. El dominio filogenético, que no es otra cosa que la evolución filogenética del hombre como especie. 2. Un dominio histórico. 3. Un dominio ontogénico, que es el desarrollo personal de cada ser humano. Y 4. El dominio microgenético, que es el desarrollo de una función u operación psicológica dentro de unas situaciones experimentales. Pero un concepto que es muy importante y que no hemos definido es el de la zona de desarrollo próximo, que Vygotsky lo define de la siguiente manera: la distancia entre el nivel real de desarrollo determinada por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de un compañero mucho más capaz. Para una correcta interpretación de la zona de desarrollo próximo es especialmente pertinente para el planteamiento de propuestas que se han de utilizarse en los escenarios educativos, los cuales son los siguientes 3 puntos para poder hacer un claro recepción de lo siguiente. 1. Un enfoque holístico antes que un enfoque fragmentado de enseñanza de aprendizaje. 2. La mediación social de los instrumentos culturales en el aprendizaje. Y 3. Que permite el análisis de los procesos de transición y de cambio. Estos son los 3 puntos los cuales uno debe de tener bien claros para poder entender el significado y la función de la zona de desarrollo próximo. Proyecciones de la aplicación del paradigma sociocultural al contexto educativo. Ya hemos comentado de que Vygotsky se interesó notablemente por distintas cuestiones relativas a los procesos educativos. A partir de su obra escrita y sus enseñanzas pueden encontrarse ideas, conceptos y propuestas que han resultado para los educadores de hoy de gran potencialidad explicativa y heurística. Muchas de estas ideas han sido y continúan siendo estudiadas y enriquecidas por sus seguidores de Oriente y Occidente. Gran parte de las propuestas educativas de las que estamos hablando giran en torno al concepto clave ZDP, conceptos como concepción de la enseñanza, metas de la educación, concepción del alumno, concepción del maestro, concepción de la evaluación, estrategias de enseñanza y concepción del aprendizaje.